¿cómo es? Bueno, buenas noches otra vez. Ya me recordaron que había que grabar. Disculpen la melodiosa voz y de vez en cuando apagar el micrófono para que no oigan la tos, ¿no? Ya no es así, menos. Pero de todas maneras, hoy habíamos quedado que íbamos a compartir cómo nos había ido en esta entrega, ¿se acuerdan? Y cosas que habían sido más difíciles y demás. Entonces, igual revisamos un documento, pero al principio sí quisiera escuchar a cada uno, ¿de acuerdo? Sí, bueno. Entonces estábamos hablando de la presentación. Aquí les voy a compartir la hoja que me mandaron por correo, institucional obviamente. Entonces ahí está, no lo voy a leer, ¿no? Pero sí dice de 9 a 11:20 y de 11:40 a 1:30. Entonces, ¿cuántos somos? 10. Sí, entonces serían 5 y 5, ¿no? Más o menos son 9 a 10, de 10 a 11, 4 o 5 personas por bloque. ¿Ok? Entonces, pensando, yo creo, visto que me diga el doctor Landaverde, que tendrán 20 minutos de presentación y 10 de preguntas. ¿Ok? Y las preguntas más ácidas posibles, ¿no? Igual las ensayamos antes, ¿no? Le pongo el sombrero negro, como se dice en la industria, ¿no? Y no lo tomen a mal, ¿no? 2 minutos nada más. Entonces, sería muy bueno para la última sesión que tiene que ver con presentación, ¿no? Hagan el esfuerzo de que esté lo más completo posible para hacer este ensayo muy rápido y ver qué podemos mejorar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ok. Entonces, si son 20 minutos, con 10 slides, no más de 13, estaría perfecto. Y sí con la indicación de que desde el momento que yo vea la diapositiva, ya sé de qué se trata, ¿de acuerdo? Sí, no, ¿qué pasó, compañeros? La que tiene gripa soy yo. Gracias. Entonces, el día de mañana, el transcurso del jueves, ¿no? Si puedo completar todos los comentarios, mañana jueves lo tendrán. Y si no, más tarde el viernes, ¿sale? Para que solo trabajemos dudas el sábado y lo que viene. ¿Sí? ¿De acuerdo todos? Nada más tengan paciencia porque sí, este es mi tercer día con gripa. No COVID, ya les dije, fui a hacer prueba y salió negativo. Yo, ¿cómo que negativo? Yo, oye, pues qué bueno, ¿no? Si lo tenés aquí, sí, pero tampoco. Al principio de la pandemia le decía a una persona, a una mujer, le decía yo, ¿cómo harán los amantes, no? O sea, cuando tienen una relación muy intensa, ¿qué harán, no? Sí, lo expliqué, ¿no? ¿No se lo preguntaron ustedes? No, estoy casado. Bueno, también, es todo y nada, pero bueno. Entonces, por favor, si no tienen tiempo o idea del diseño de las slides o diapositivas, dénselo a alguien más. Pero eso tiene que ver con su personal branding, con su marca personal, ¿ok? Así como yo tengo un logo, mi logo en los 80s era un Rubik, porque yo pienso que la realidad se mueve muy rápido y se combinan estos factores de manera muy particular, y de repente cuando tú decides hacer una investigación o cumplir un objetivo, estos cubitos se detienen en determinada combinación, ¿ok? Esa es la complejidad a la que nos enfrentamos. Y mi eslogan era creatividad en libertad hecha investigación, ¿no? Decía un amigo, como que le falta algo, a ver qué le haces, le digo, porque no se puede, ¿no? Ese era mi eslogan ochentero, principios de los 90s todavía, y después ya no tengo eslogan, pero sí está esa figura helicoidal, ¿no? Que tiene verde, que sería parte del conocimiento, y tiene algo como fuchsia, que sería la humanidad. Entonces se entreteje, y la figura helicoidal
pareciera ser que estamos hablando de lo mismo, pero la amplitud y profundidad va cambiando. ¿Sí me expliqué? No es espiral, porque la espiral tiene el mismo ancho. ¿Okay? A veces en educación he escuchado, es que el aprendizaje es una espiral. Entonces, no, es helicoidal, como si fuera un remolino. Entonces, pareciera ser que hablamos de lo mismo otra vez, pero la amplitud y la profundidad es distinta. ¿De acuerdo para todos? Entonces, igual si tienen la oportunidad de trabajar su eslogan, ¿no? Trabajar si quieren no eslogan, pero sí algún logo, ¿no? Algo que ya vaya reflejando su personalidad como doctores, ¿de acuerdo? Si les late, pues dicen, ¿sí? Es una buena oportunidad, es un buen pretexto. Entonces yo fui a entregar mi currículum a una escuela y después de tiempo regresé y me dicen, pues tú eres la que tienes ahí una imagen, ¿no? En la primera hoja, y es como, ¿cómo? Y es un camaleón, ¿no? Entonces ahí mis coordenadas es que puedo trabajar con directivos, con gente de planta, desde lo abstracto, desde lo muy técnico y práctico. ¿Okay? Entonces, eso distingue. O sea, no te asegura nada, pero distingue, a menos cierto nivel de recordación. Hasta aquí. Bueno, para los que van entrando, les pido por favor me tengan paciencia para el día de mañana. Llevo 3 días con gripa. Ya mejor, pero todavía no bien. ¿De acuerdo? Y estamos hablando de la presentación que van a tener, ¿no? Y que si gustan nuestra última sesión, pues me pongo el sombrero negro muy ácido y agudo, ¿no? Y láser, así, ¡ching! Para que vayan pensando respuestas, ¿no? Porque yo me siento así como mamá pato, ¿no? Sí. ¿Ok? Entonces los estoy acompañando, ya sé que están grandes, pero no son patitos, ¿ok? Pero me la creo, pues. ¿Ok? Entonces hagamos lo mejor posible todo esto. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda? Ok. Vamos a leer un documento. Bueno, perdón, les mostraba yo estas preguntas que eran parte de la presentación que subimos sobre los requisitos. Entonces, otra vez, estos elementos pueden ser una buena guía para sus slides. ¿Ok? Obviamente le pueden poner un lenguaje más formal, un lenguaje con el que se sientan más cómodos, pero eso es importante, sobre todo la parte de ser novedoso y los hallazgos y cuáles serían los elementos pendientes, ¿no? en la revisión. Eso se ve siempre muy elegante, es decir, no está todo resuelto, vamos en proceso de aprender nuestro suceso educativo y seguimos en esta búsqueda, ¿de acuerdo? Ok. La otra cuestión es que ya les había yo dicho que las fuentes de información, solo un 30% deben ser teóricas, ¿sí? La mayoría debe ser de campo, que se haya aplicado algún instrumento, que se haya recolectado opiniones, que se hayan analizado estrategias, porque si ustedes lo dejan con artículos que me hablan, la educación a distancia es, ¿no? Y la psicología del profesor, no sé qué, si se quedan ahí, es imposible bajarlo, ¿ok? Necesitarían mucho más tiempo. Entonces, lo que necesitamos son estas publicaciones que hablen desde el mismo enfoque que yo estoy trabajando, ¿de acuerdo? Eso ya lo hemos venido diciendo. De todas maneras, sus publicaciones tienen que ver con modelos, tienen que ver con metodologías, tienen que ver con hallazgos, a partir de una investigación formal de campo, ¿ok? No nada más, yo creo que hay que tomar otro concepto de educación en línea porque no abarca o dice sí y, ¿no? Si te dice, se hicieron tales investigaciones y entonces se van a agregar estas características en educación en línea, por eso lo vamos a llamar de otra forma, y dices, ok, ¿no? Es, por ejemplo, han escuchado de e-commerce, ¿no? Pero ya a partir de, sobre todo de la pandemia, se habla de social commerce, ¿no?
¿ok? Porque es a partir de las redes sociodigitales donde se negocia y se promueve el producto o servicio. Entonces, el entorno cambió. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí? ¿Sí? Bueno. Entonces, quisiera yo, gracias, que revisáramos. Esperen un segundo. ¿Sí me entienden bien? ¿Sí? ¿No te añadí? ¿No? Un poquito. Sí, yo también me oigo. Pero bueno. Ok. Entonces, vamos a revisar, estoy viendo aquí, el avance de estado del arte de María Elena. ¿Ok? Entonces, vamos a sacar un poco el bisturí para hacer este aterrizaje. ¿Dónde está María Elena? Nada más para, ok, para la construcción, ¿sí? Para afinar. Y sí les voy a pedir de favor que a cada uno vaya leyendo 1 o 2 párrafos, ¿sí? Para que me ayuden con eso y entonces yo ya comento 1 o 2 párrafos. ¿De acuerdo? Gracias, José. ¿Iluminas este grupo? No se quedan así. Ok. Hasta Oscar, yo creo que está cansado. Ya se congeló, pero bueno. Entonces, vamos a trabajarlo así. A ver, se numeran del 1 al ¿qué? 2, 4, 6, 7. Del 1 al 7 para ver cómo vamos el orden de la lectura. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entonces. Ok. Sí, entonces. Ok, entonces, 2 párrafos, pausa, comento y sigue la otra persona leyendo. ¿De acuerdo? Por favor. Va. Bueno. Nos sigue faltando gente, ¿no? Grisel me mandó un mensaje, pero... Ok. Entonces, ¿quién me ayuda con esto? Este primer... ¿Cuál es el rol del director desde un liderazgo situacional que ayude a una mejora educativa en la resolución de conflictos de COVAC Plantel 20, Santiago Mexquitlán? Ok, bien. Aquí el título que pongan es su promesa. Debe haber congruencia. ¿Ok? Entonces, rol del director. Liderazgo situacional, que ya hemos comentado. Que ayude. La palabra ayuda generalmente tiene que ver con pobrecitos, ¿no? Igual no lo manejas así, Mariela. Al final nos dices si sí o si no, ¿vale? Toma nota y nos dices al final qué opinas. Entonces, Perdón, doctora, que la interrumpa. No debo poner ayude. ¿Cómo dijo? Es que se me congeló un poco la pantalla. ok, sí es justo lo que voy a explicar. Entonces, lo que te recomiendo y a todos es tomas nota y al final nos dices si estás de acuerdo o no, o vas a fortalecer y demás, ¿sale? Y todo esto es al beneficio de la tesis de cada uno. Entonces, la palabra ayuda es más de yo estoy arriba y tú estás abajo, que corresponde al rol del director que está poniendo yo estoy arriba y tú abajo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué de arriba a abajo? Porque no hablan de la comunidad, no hablan de trabajo colaborativo, ¿no? Entonces, en lugar de ayudar, puede ser apoyar, ¿no? En una mejora educativa o en la mejora educativa, ¿no? Sobre resolución de conflictos. ¿Ok?
El peligro aquí es que podemos caer en un modelo tradicionalista. Nomás del título. Hagan de cuenta que el sínodo se quedó con el título y ya se acabó. Entonces, hay que tener cuidado de no tener un modelo jerárquico, organizacional, tradicionalista, piramidal, ¿sí? En donde el director tiene que resolver las cosas, el director tiene que decir las cosas, si no nadie lo sigue. ¿De acuerdo? Y igual puedes completar en lugar de PL, plantel, ¿no? Ya. Entonces, vamos a seguir. ¿Sí fui clara hasta aquí? ¿Sí? Entonces, queda así clarito que la mejora educativa es con resolución de conflictos. Entonces, necesitaríamos, lo que me prometes es que vas a abordar tipos de conflictos que se dan en el COVAC de Santiago de Mezquititlán. No me interesa que me platiques todos los que hay y todos los avances, no. Hay que tener tierra. Entonces, debes tener a la mano, o tus papers ya deben haber abordado, los conflictos que se presentan a nivel preparatoria, ¿no? En escuelas técnicas, en la edad entre la adolescencia y la juventud, por ejemplo. Pero no vas a abordar todos. Y por tu experiencia en esta escuela, tú ya tienes una lista de conflictos, estoy segura. ¿Ok? Y esto va para todos. Hay que jerarquizar las listas. Hay que jerarquizar los elementos. No todos tienen el mismo peso. ¿Ok? Va a haber factores o conflictos que son determinantes en la mejora de un clima organizacional dentro de la institución. ¿Ok? Va a haber técnicas que tengan que ver más con un sentido de comunidad, porque los conflictos del COVAC no se dan en el aula, se dan en el patio y afuera de la escuela. Son escenarios distintos, con clasificaciones distintas y diferentes técnicas de resolución. Entonces, solo la luz ámbar es, no pensemos que el director tiene que resolver, si no nadie le hace caso. Sin embargo, puede darse el caso de que la institución es tan tradicionalista que eso es lo único que funciona. ¿Ok? ¿Sí me estoy explicando? Es como cuando luego los ejecutivos los mandan de vacaciones a una cuestión de capacitación, le hablan de su liderazgo, se lanza de paracaídas, está feliz de lanzarse, le hablan de liderazgo transformacional. Llega, se sienta en la oficina y es otra realidad. ¿Sí? Entonces resulta que era una metodología demasiado innovadora para su organización. ¿Ok? Entonces tendríamos que diagnosticar cuáles son los roles de directores en las escuelas. Puede ser un director democrático, un laissez-faire, hagan lo que quieran, o un líder autoritario, por decirte algo. Pero en los papers, en las publicaciones, debe haber una clasificación de los roles de director, desde, si quieres, el liderazgo situacional y qué tipo de conflictos resuelve, pero lo más importante es en qué tipo de organizaciones. ¿Sí queda claro para todos? Ok. Entonces vamos a avanzar. El índice, como Dios manda, ¿está bien? Ok. ¿Quieres que leamos la introducción, Elena? Perdón, es que se trata un poquito mi compu y luego la señal está media lenta. El índice apenas aprendí a ponerlo porque me fallaba un poquito, pero La pregunta es si todavía está ahí. ¿quieres que leamos la introducción? Ajá, sí está bien. ¿Sí? Ok. Sí. Entonces, por favor, leemos 2 párrafos y de ahí yo les comento.
Porque, ojo, el criterio de calidad de una tesis doctoral es lo actualizado de sus fuentes y la congruencia. ¿Okay? Si quieren verlo de manera muy elegante, la congruencia epistemológica. ¿Sale? Damos de cuenta que yo le apuesto a la comunidad para resolver problemas y toda mi argumentación, todas mis publicaciones revisadas son desde un... A ver, les dije una organización, perdón. A ver, yo hablo de la comunidad, pero mis publicaciones hablan de un liderazgo único, autoritario, tradicionalista, piramidal. ¿Ok? Entonces ahí no es congruente. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Ok. ¿Me ayudan con estos dos párrafos, por favor? Sí. En Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro, COBAC, se evidencia un deterioro de las relaciones humanas entre docentes, personal administrativo y directivos, reflejado en una deficiente comunicación y falta de liderazgo de los directivos, así como dificultad en tener y desarrollar las habilidades sociales e inteligencia emocional, lo cual afecta negativamente el desarrollo institucional y limita en alcanzar la calidad educativa de la institución. El Pausa. liderazgo. Dame chance. Algo que yo hago, o sea, como experta en análisis de discurso, se hablan de proposiciones y subproposiciones. O sea, ideas que están dentro de otras ideas. Entonces, algo que les recomiendo, ¿sí?, es dividir el párrafo. O sea, qué interesante es que habla de una evidencia del deterioro. ¿En dónde? En esta interacción entre docentes, personal administrativo y directivos. Habla de directivos en plural. Entonces digo, bueno, ¿por qué me hablaba del rol directivo? Es nada más rol directivo, aunque sean varios directivos, ¿no? Luego, lo contundente de su redacción es que dice que está reflejado en una deficiente comunicación, ¿no?, una falta de liderazgo, ¿no?, y una dificultad en tener y desarrollar habilidades de inteligencia emocional. Y finalmente, dice, afecta al desarrollo institucional y la limita en alcanzar la calidad educativa. Entonces, ¿qué me está diciendo? Ojalá coincidan conmigo en la capacidad de sorpresa cuando uno divide esto en oraciones. Porque es un primer párrafo contundente, ¿sí?, que de hecho tiene la hipótesis de que este ambiente negativo limita a alcanzar la calidad en la educación. ¿Estamos hasta aquí? Por eso es muy ilustrativo este párrafo, ¿ok? ¿Qué más nos está diciendo, no? Que es sensacional. Porque habla personalidad de docentes, personal administrativo y directivos. ¿Ok? Entonces, ahí están ya los actores. No habla en general, sino que ya hizo un recorte muy específico. Reflejado en deficiente comunicación, necesitamos argumentar que es deficiente. ¿De acuerdo? ¿Qué es deficiente y en qué situaciones de interacción de docente, personal administrativo y directivos? Lo que puede llamar la atención es que no están mencionados los estudiantes, ni en singular, ni como comunidad. ¿Ok? Llama la atención. Igual puedes argumentar por qué no están presentes los estudiantes. Decir, no, porque mi recorte es este. Sé que existe algo más, pero este es mi recorte. ¿De acuerdo? Falta de liderazgo, ¿sí?, y dificultad en desarrollo de esas habilidades. Entonces, cuando me dicen deficiente o falta o dificultad, deben tener publicaciones que tipifiquen, ¿sí?, que hayan hecho un diagnóstico de lo que es una deficiente comunicación en instituciones educativas.
de lo que es la falta de liderazgo en instituciones educativas. ¿Por qué? Porque voy a usar un pizarrón. El pizarrón, les voy a dar un tip que epistemológicamente es muy poderoso, pero es de mi primer curso de capacitación como como profesional ya en ejercicio. Y cuando yo egresé de, si se decía en el periódico, estaba yo en la Ciudad de México, se buscan pedagogos excepto de la UNAM. Literal, como dicen los chavos, ¿no? Entonces, en este primer curso, me dieron una herramienta. Uno siempre habla de lo ideal. Lo que vamos a restar es lo real, que es el diagnóstico, ¿se acuerdan? Sí, es el diagnóstico. El diagnóstico. ¿Qué me da como resultado? Restar lo ideal menos lo real me va a dar una necesidad. Y mi tesis doctoral lo que hace es responder con un modelo, que es una estrategia, para contribuir a satisfacer esa necesidad. ¿Okay? Por eso es tan poderoso este párrafo. Y nos puede estar anunciando lo que viene más adelante. ¿De acuerdo para todos? Ok. Entonces, seguimos con el texto. Le estoy dando la neta del planeta. Es una de mis ganzúas. Yo no doy llaves, doy ganzúas. ¿Ok? Es decir, herramientas cognitivas elegantemente. ¿Ok? Y eso a mí me ayuda siempre a ordenar. Cuando yo trabajo, no importa el ámbito profesional, cuando yo escucho a la gente empiezo a identificar modelos y entre modelos elementos y entre elementos la jerarquización de la contundencia o no de esos elementos. ¿Ok? Es automático, pues le dediqué tiempo a la tesis, ¿no? Fueron 6 años, muy difícil, pero se volvió parte de mi herramienta, ¿de acuerdo? Entonces, acuérdense, ustedes son su mejor recurso. Hagan de esta resta una de sus herramientas. ¿Ok? ¿De acuerdo? Okay. Ricardo Omar, ahora sí necesito escucharte en esta sesión, porque para mí todavía no existes. ¿Sale? Entonces, volvemos con la hoja de lectura, pero hagan ese ejercicio con su tesis, ¿sí? Con su avance. ¿Okay? Porque nos da mucha luz de lo que tenemos en la cabeza, pero todavía no lo hemos sistematizado, por eso no lo puedo reconocer, ¿sí? Como terreno. Pero ya cuando uno hace ese tipo de ejercicio, y lo que yo estudié como herramienta todavía te habla de relaciones lógicas, tipo de relaciones lógicas y contraste con criterio, o sea, no es tan fácil, ¿ok? Entonces, muy interesante y muy poderoso. ¿Por qué es poderoso? Porque ya está dando pauta de toda la tesis. ¿Sí? Ahora sí me ayudan con el segundo, por favor. El liderazgo del director favorece a los subordinados para ser motivados a trabajar en equipo en forma más productiva. Estas características se le conocen como el comportamiento organizacional o como una relación humana. Desarrollar las relaciones interpersonales a través de un buen manejo de la inteligencia emocional entre docentes, estudiantes, administrativos y principalmente del responsable de dirigir el rumbo de la institución educativa. El director, quien es por excelencia líder administrativo y sobre todo pedagógico, él determina el rumbo que debe de seguir la institución y todos los agentes educativos. Según un nuevo estudio. Sí, perdón, sí, disculpen. Según un nuevo estudio, Muñoz. Gracias, Juan. Yo les hablaba de la congruencia, ¿ok? Vuelve al liderazgo del director. Cuando nosotros sabemos que a veces hay liderazgos no formales, no instituidos, algunos perversos y otros muy buenos, hay de todo, siempre está la mano derecha y la mano izquierda, ¿no? La perversa es la que ustedes elijan. Pero si yo leo subordinado, a mí me reproduce un modelo piramidal tradicional, porque ya ahorita hablamos de colaboradores, ¿sí? Entonces, no está subordinado al ejercicio de poder de un líder, ¿ok?
el líder debe tener la responsabilidad de traducir los ejes de política educativa específicos de ese sector y realizar estrategias para que la comunidad los aprenda. ¿Sí me estoy explicando? ¿Ok? Entonces, las fuentes de información que tienen aquí son viejas. Eso no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Si quieren el marco teórico, pueden poner una fuente viejita, pero aquí no cabe. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ya ha evolucionado el concepto de liderazgo. Ya ha evolucionado el concepto de subordinado. ¿Sí? Es como la secretaria que prefiere que le llamen asistente. ¿Ok? Y en la tienda nos hablan, el socio de farmacia, por favor, reportarse a su sección. ¿No? Ah, pues soy socio. Obviamente se hace responsable de las ganancias. Por eso es también socio, ¿no? Pero se oye como más elegante, ¿sí o no? ¿Sí? Ok. Entonces, esto no nos sirve. ¿Ok? Sí. Cuando yo digo no nos sirve es guárdenlo, porque no sabemos si cuando vayan a su marco teórico, esto sí les sirva para contrastar una concepción actual y en tendencia de liderazgo a algo del pasado. ¿Sí me explico aquí? ¿Para todos? Doctora, buenas noches. Buenas noches. Quería hacerle una pregunta respecto a esto que acaba de comentar de las fechas de los documentos y de la información. Hay veces que existen como pues teorías o autores como muy clásicos, ¿no? Que son retomados también para los documentos de tesis o de investigación. Y pues bueno, a veces son como de 1960, más o menos, las aportaciones de estos autores. Entonces, ¿cómo hacer ahí? Por ejemplo, si yo quiero retomar algo de un lingüista que es Saussure, que es como de 1920, creo. El padre de la lingüística. ¿Cómo hacerlo, no? O cómo citar. Por eso Que hay les digo. artículos que lo citan, pero ¿cómo hacerle, verdad? Es como la pregunta. A ver, y siempre me lo dicen, ¿eh? En cualquier doctorado, sea de comunicación, mercadotecnia, educación, siempre dicen el mismo comentario. Por eso les digo, eso es para su marco teórico, no para el estado del arte. ¿Ok? Saussure, por supuesto, es el padre de la lingüística. No puede hacerse una tesis de lingüística sin mencionarlo en el marco teórico. Pero el modelo el modelo de análisis lingüístico de Saussure no corresponde a la complejidad de los escenarios digitales, virtuales, y el manejo del hipertexto. ¿Estás de acuerdo o no, colega? ¿Ok? Entonces, si bien... ¿Ibas a decir algo? Sí, bueno, él habla mucho, pues, aparte de la cuestión gramatical y los signos, y bueno, como que se retoma un poquito la parte del lenguaje escrito, la cuestión del hipertexto, pero bueno, él no tendría ahí como que ser nada que ver, porque justo... No, nada más lo mencionaba yo porque me llamaba la atención que algo de su teoría es muy antigua. O sea, lo ponía sí, de los 60. Sí. Entonces, Saussure es el padre de la lingüística, ¿no? Así como hablamos de Vygotsky, cuando estudié la maestría en psicología educativa de la Facultad de La Habana, que llegó a Veracruz, que les digo, no me titulé porque mi vida personal y profesional era un desastre. Luego les comento, 3 doctores de los 16 eran extraordinarios. Alberto Labarrere, Gloria Fariñas y Fernando González. Alberto Labarrere, habilidades cognitivas, Gloria Fariñas, currículum, que todavía sigue produciendo, y Fernando González, personalidad. Los demás llegaron a pasearse y otras cosas.
Entonces, les digo, conocí amigos que ahí con los cubanos, ¿no? Que iban a Rusia, a la Unión Soviética, a prepararse para ser doctores y de llegaban con nosotros. Entonces, hay pilares, obviamente, de la teoría. Pero, colegas, la teoría se hace para describir, comprender, explicar e intervenir en la realidad. Otra vez, la teoría es una herramienta que nos permite describir, comprender, explicar e intervenir en la realidad. Describir es una cosa, ¿no? Decir en qué consiste, ¿no? Es una casa con 4 recámaras, 2 baños. Explicar, comprender cuál es la interacción que se da al interior de los cuartos, dónde transitan. Entonces ya comprendo que es un espacio compartido. Explicar, pues tengo un A, por lo tanto, ñ, ¿no? Y la Z, por lo tanto, I, porque el A, por lo tanto, B, tampoco existe, colegas. Yo sé que todavía eso pesa mucho. Es decir, ya voy a implementar mi estrategia, ya voy a resolver el problema. Contribuyes. Si voy bien hasta aquí, le estoy dando la neta al planeta, chamacos. Porque hablamos en tiempo genérico, ¿ok? Entonces, si yo veo la teoría como algo muy abstracto, que no bajo, tenemos un problema. Porque entonces no haces de la teoría una herramienta para comprender y aprender la realidad educativa que estás investigando. Nada más la estás poniendo porque hay que ponerla, ¿no? Sin teoría no hay investigación. Sí, bonito, pero ¿cuál es la utilidad práctica? ¿Sale? No está peleada. Sí, tengo bases epistemológicas marxistas con la cuestión dialéctica. Sí, y Karel Kosik con con la pseudo-realidad, la pseudo-concreción, ¿no? Que tiene que ver con realidad. O sea, tengo mis antepasados, ¿se acuerdan que hablamos de antepasados? Entonces, primero, la teoría es una herramienta para describir, comprender, analizar, explicar e intervenir en la realidad. Si mi selección de categorías teóricas son del siglo pasado, ¿están de acuerdo que cuando yo las operacionalizo no me va a ayudar a describir la complejidad de la realidad actual? ¿Sí voy siendo clara hasta aquí? ¿Podría poner un ejemplo, doctora? Tribu. Yo soy fan de las tribus, me encantan las faunas, ¿no? Me encanta observar a la gente cómo se agrupa y cómo habla sin hablar. En entornos digitales hablamos de fandom. ¿Sí? La fandom es una tribu, ¿sí? Pero hay rituales de iniciación, por supuesto. Si tú quieres pertenecer a un grupo, así como el de Facebook, necesitas tener ciertos requisitos. Y si el grupo es más exclusivo, todavía te ponen pruebas, ¿no? Para ver si pasas. Entonces, no es lo mismo el ritual de aceptación e iniciación de una tribu física, ¿no? A uno en un entorno digital. Se siguen cumpliendo ciertos requisitos, sí, pero esto va cambiando. Antes hablábamos del docente como el maestro, ¿ok? Del docente maestro lo pasamos a facilitador, a gestor, ¿ok? Hablamos del párvulo, ¿no? Pasamos al alumno y de ahí pasamos al estudiante. El estudiante es pasivo, el estudiante es activo. Más o menos hasta ahí, se supone, pero la verdad es que las etiquetas se traslapan. La pregunta es, ¿qué etiqueta me sirve a mí para mi tesis? ¿Ok? Doctora, perdón que la interrumpa, me perdí un poquito ya. O sea, todo esto es en relación a la cita está atrasada, no poner la cita en ese caso. Había entendido yo que lo que era el diseño del arte había como ciertas características, por ejemplo, escoger primero las referencias internacionales, después estar checando las que fueran de un año más reciente o las más comunes o las más importantes. Pero bueno, esa parte la llevé a cabo, la analicé para diseño de arte
pero para esta parte no lo había visualizado así. Más bien, por ejemplo, mi cuestión, que es el rol del docente, que es el liderazgo. Considero que eso no deja de pasar de moda nunca, sino que ese concepto está ahí y puede ser útil para explicar, porque no es algo que pase de moda, ni es algo que pudiera ir cambiando. Bueno, ese era mi concepto ahorita que ya me comenta, bueno, para tomarlo en cuenta para esa parte. Fíjate cómo ahorita nos hablaste de liderazgo docente y tu tesis es de liderazgo del director. ¿Ok? Entonces, voy a usar el pizarrón, ¿vale? Porque esto es para todos. O sea, no quiero ver en entregas fuentes de información de más de 5 años a la fecha. Y tampoco le cambien año, para que digan, no, ya entren, por favor, porque eso es tristemente patético. Entonces, vamos a hablar de las etiquetas, que justo nos habla Marilena, ¿no? Porque seguimos hablando de directivos, ¿están de acuerdo? De docente, ¿no? O facilitador, ¿no? O profe, con cariño, ¿no? ¿Sí? Yo les digo colegas a los estudiantes, me dicen, no me diga colega porque usted tiene el doctorado, no le somos colegas porque trabajamos en la misma esfera, trabajamos en el mismo ámbito profesional. Entonces, vamos a borrar aquí. Ya estoy como los niños cuando empiezan a escribir, ¿no? Que te ponen un garabato y dicen, aquí dice, y bueno, pues con mucha imaginación. Eso me impactó. ¿Eh? Es un león, es un león. Sí, 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 sí. Porque el león no es como lo pintan. Esa explicación del siglo pasado, pero es buenísima. Yo aprendí parte del proceso de lectoescritura de los niños cuando en la universidad leímos a Emilia Ferreiro. Es el siglo pasado, pero me ayudó a entender. Si uno va tomando decisiones sobre categorías y va construyendo una imagen, entonces si yo miro atrás, yo dije, no, pues todas esas decisiones vienen hasta ahorita. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Cómo pasas de algo abstracto a lo concreto y a la palabra como abstracta, como etiqueta que representa eso? Más o menos hasta ahí. Pasó, Marilena. ¿Sí? Sí, pones cara de... Pero bueno, va. Entonces. Sí, estoy tomando nota en el Okay. archivo de Vale. todo lo que me va comentando. Bueno, entonces. Palabra. Bueno, la cátedra. ¿Saben de dónde viene la cátedra como palabra? A ver, José. Sí. Bueno, la palabra cátedra tiene que ver con, en un primer momento, pues es la cadera, o sea, también está relacionada con la cadera. ¿Por qué? Porque anteriormente el que tenía el poder de explicar, de enseñar, pues era el que se sentaba en la silla principal y eclesialmente era el obispo. Y por eso la silla de la catedral se llama cátedra. Por eso el pollito que tenemos en los salones también le llaman cátedra. Y etimológicamente significa cara de arriba hacia abajo. La cara de arriba hacia abajo. Cata es hacia abajo, edra, cara. Excelente. Ya aprendimos algo nuevo. Bueno, yo aprendí algo nuevo. Porque cuando la UNAM cumple 100 años, se hace una exposición en el Museo de San Ildefonso. Y ahí conozco la cátedra. Un mueble muy alto, de una madera preciosa, que es justo el púlpito, ¿no? Se subía el sacerdote, ahora se sube el docente. ¿Ok? El que sabe más. Entonces, hay quien dice es que la cátedra es muy aburrida. Dice, es de lo más complejo cuando realmente es una cátedra. Cuando es una cátedra, cuando dialogas con los otros sin necesidad que los otros hablen, porque van siguiéndote, se van contestando, se quedan con preguntas, ¿no? Que no es lo mismo que exposición, ¿sí? Ahí las etiquetas pesan, ¿sí? O, por ejemplo, cuando hablamos de las redes sociales,
las tesis que abordan las redes sociales como un espacio formativo. Ya empezamos a las escondidas. Porque también la sesión pasada, no puedo entrar, ya me sacó, no te preocupes, tengo ciencia. Bueno, entonces, nosotros en el doctorado deberíamos de hablar de redes sociodigitales. Volvemos a las etiquetas. Oye, ¿y por qué no redes sociales? Porque las redes sociales las tienes en tu grupo, en el patio, ¿no? Con los chamacos allá afuera, en reuniones de directivos. Ahí existen las redes sociales. Que no es lo mismo que red sociodigital. Es una red social en un entorno digital que nos lleva a otro tipo de interacción. ¿Sí? Omar. Oscar, perdón. Oscar, ¿qué onda? ¿Todo bien? ¿Estás contento? ¿Dónde andas? Estaba recordando una canción de un cantautor español que dice que las redes no son sociales, que en realidad lo social es la construcción que hacemos. Y justo sacó un video donde tenía como un montón de gente a su alrededor y era como muy emotivo. Entonces Muy andaba bien. checando un Ok, poco eso. bien. Hiciste Disculpe, conexiones cognitivas, ¿no? muy Ok, muy bien. Pero la sonrisa, en una primera impresión, dices, ay, anda chacoteando en el chat, ¿no? Con otras personas. Eso es pretensión de validez desde Habermas. Entonces, Habermas dice que yo no puedo afirmar categóricamente qué es lo que está pensando y diciendo Oscar. Tengo que preguntarle, ¿sí? Y entonces empieza la negociación en la comunicación. ¿Sí queda claro hasta aquí? Y seguimos hablando de etiquetas, ¿ok? Entonces, el siglo pasado, si alguien iba caminando y hablando solo, uno decía, está loco, ¿ok? ¿Y ahora qué decimos? Está con el celular, ¿no? Entonces, Omar, que su tesis es más organizacional en empresas, para él es muy importante diagnosticar cuáles son las herramientas de interacción y comunicación que tienen estas microempresas. Porque de la comunicación y las herramientas de comunicación que tenga, depende la efectividad de su estrategia. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? De hecho, ya no son las 4 P's, ya son las 4 C. ¿Ok? Y igual, Ricardo, si quieres leer a Kotler en tiempos de pandemia, es sorprendente cómo cambió su postura, ¿no? Porque es padre de la mercadotecnia, ¿no? Entonces, ¿va quedando claro por qué hablamos de etiquetas y cómo las etiquetas cambian mi significado? ¿Sí? Entonces, las etiquetas son palabras. Las categorías teóricas, mira, Lupita también está sonriendo, así, anda muy coqueta, ¿no? Quizá dónde se va a ir al rato, ¿no? Entonces, estas etiquetas, estas palabras, se convierten en la teoría en categorías, ¿sí? Algo abstracto para poner etiquetas a la realidad y ordenarlo. Yo estoy segura que si Omar llega a una empresa, por chiquita que sea, ¿no? Él puede diagramar en un segundo qué está pasando ahí, al menos como hipótesis, ¿cierto o no? Porque empiezas a procesar quién está sentado aquí, quién allá, cómo se llevan, funcionan o no, sus celulares, hay una manera automática. Es como cuando ustedes llegan a dar un curso o un taller de capacitación, cuando peinen el grupo ya sacaron, no conclusiones, pero sí inferencias. ¿Sí? Inferencias sobre cómo voy a entrarle a ese grupo. En mi tiempo se hablaba de sacar una radiografía del docente. En estos tiempos, ¿qué se dice? Hago un escaneo, ¿no? No más ¿ok? Es lo que hace el chavo por pura sobrevivencia.
Entonces, lo que estoy diciendo es que cada uno de ustedes, Omar, Oscar, Lupita, Rosángela, Eleazar, Carla, Storia, ¿sí? María Elena, José, todos tienen modelos en la cabeza. De todos esos modelos, ¿no? Desde una perspectiva cognitiva o social, ¿se acuerdan de la construcción social del conocimiento de Berger y Luhmann? Súper. Bueno. Y está Blecher sobre psicología de la conducta, que habla de las dinámicas en grupos, no técnicas, dinámicas. Entonces, ¿qué les iba a decir? ¿Qué les iba yo a dar? ¿Nada? Bueno. Estas etiquetas, estas categorías, hablan de mi postura teórica. Por eso también hablábamos de antepasados en la sesión pasada. ¿Cuáles son sus antepasados? ¿Sí? Entonces, hay que reconocer esas categorías. Y hay que tener mucho cuidado en... Puede llamarse igual, Marilena, directivo. Pero en esta etiqueta, en esta caja, tiene elementos diferentes. No 100%, pero sí han cambiado. ¿Por qué? Porque ya no es el líder que abre el camino para que entonces lo sigan. No es cierto. Es que Hitler hizo. Sí, Hitler hizo porque llegó en un momento de ausencia de liderazgo. En una sociedad alemana que tenía hambre en sentido concreto y figurado. Sí, por eso es el momento en el cual entra. Más o menos hasta ahí. Entonces, las etiquetas podrían ser las mismas del siglo pasado y pero hay elementos que se van agregando. Hay elementos novedosos. O sea, Omar me puede decir, ¿sabes qué? Sigue viendo clientes, sigue viendo mercadotecnia, ¿no? O marketing, ¿no? Sigue habiendo el mercadólogo o el dueño, o es una empresa familiar. Sí, son grandes etiquetas. Pero, por ejemplo, las empresas familiares hace 25 o 30 años eran descalificadas, ¿cierto o no, Omar? ¿Sí? Se pelean, no son eficientes. Pero ahora ya no. Sí, ya tiene como unos 10 años que hay asociaciones internacionales de empresas que son de familias y son eficientes, más allá de la de Lima. Hay muchas empresas que trascienden. Más o menos hasta ahí. ¿Todo va quedando claro? ¿Por qué también es importante las fuentes de información actuales? Hay algo, otra de mis herramientas, se llama el dado dándose. Es decir, hay cosas que observamos y hay otras que todavía no las podemos ver, pero que se están generando. ¿Sí? Es decir, ¿por qué hay tanta violencia en nuestro país? ¿Por qué algo dejamos de hacer y algo hicimos? Como sociedad, como especie. No es generación espontánea, eso no existe. Entonces, cuando ustedes recolectan datos, va a ser otro de los pasos de su tesis, recolectan datos en un momento particular. ¿Sí? Yo les decía, el primero de pandemia no teníamos ni la menor idea qué pasaba en las escuelas y en el comercio. Nada más de repente, pues ya estoy en la red, ya estoy en el WhatsApp, y ahora las ventas, y ahora cómo le hacemos. Ya el segundo año empezamos a tener reportes. ¿Sí? Finales del segundo año, ya tercer año, ya tenemos estrategias. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Y esto va a seguir cambiando. Así como decimos, ya llegó lo híbrido para quedarse. ¿Hasta qué punto? Todavía no sabemos. Todavía no sabemos. Tiene que ver con cultura organizacional, tiene que ver con necesidades del mercado, ¿no? Es como las agencias boutique, ¿no? Que, por ejemplo, Omar, seguro tiene alguna referencia de alguna empresa que es pequeñita, pero en lugar de decir que es pequeñita, es una agencia boutique, ¿no? Entonces tiene una relación cara a cara mucho más cercana con sus clientes. Y muchas empresas, eso ya hace como 5 años, a nivel global,
renunciaron a las redes sociodigitales para volver al cara a cara. La cuestión aquí es que no nos vayamos con lo que nos venden. ¿Sí? Por eso hay que revisar estudios prospectivos, tendencias, investigaciones recientes, para saber a qué nos estamos acercando. Más o menos hasta ahí. ¿De acuerdo? ¿Seguimos leyendo? Con eso. Listo. Entonces, sí, por favor. Voy. Un director líder es alguien capaz de conducir a su equipo hacia objetivos y metas que permitan mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Un líder es alguien que proporciona dirección y ejerce influencia en su equipo. En conclusión, ser líder pedagógico es ser un director capaz de conocer, comunicar, convencer, construir sentidos y proponer un destino común, siempre con un enfoque humanista. Es un micrófono, doctora. ¿Esto es tuyo? Perdón, Marilena, ¿es tuyo? De hecho, cuando empecé a hacer la redacción con esta parte, tenía mucho la idea de darle ese enfoque humanista. No sé si recuerda la primera ocasión que me decía, pero después dije, no, voy a quitarle ese título de humanista porque creo que el humanismo ya por sí solo lo tiene que llevar un director. Dije, o sea, esa parte humanista tiene que ir como algo inclusivo. Entonces, así quiero como llevar esa parte de que se incluye el humanismo, pero ya como algo, como una característica para lo que es el director, porque cuando cualquier situación que muchas veces institucionalmente nos piden a nosotros como tal ejercer, pues a veces está como la ley, ¿no? Se tiene que hacer esto. Sin embargo, uno muchas veces es empático, ¿no? Pues con el docente o con el administrativo, con alguna situación que a veces es necesario atender. Entonces, o yo muchas veces digo, si yo me encontrara en ese lugar, me gustaría que me apoyaran en esa cuestión, algo humano. Por eso es que cuando estaba yo tratando de redactar cuál era la función de un directivo, como que consideraba pertinente esa parte. Muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿se acuerdan que hablamos de congruencia? ¿El liderazgo situacional te habla del humanismo, el sentido humano? Sí, de hecho, el liderazgo situacional habla mucho de que justamente vamos a llevar a cabo todas nuestras situaciones que tenemos como directivos de acuerdo a la situación, o sea, de acuerdo a lo que esté sucediendo, podemos ser como cambiantes, lo que le explicaba ahorita, o sea, la regla me dice que si alguien va a faltar, por ejemplo, es necesario avisar un día antes de anticipación, ejemplo, ¿no? Pero de pronto ya cuando leo a veces el mensaje de WhatsApp o su correo que tuvieron una situación o me hacen hasta la conferencia de que es una situación delicada o de enfermedad, como que ahí no tengo esa parte de decir, no te voy a aceptar el permiso económico porque no me avisaste como lo marca la ley. Yo he conocido a lo mejor a ese docente como tal, y sé que es cumplido, responsable y demás, entonces como que entra esa parte humanista, así lo tomo, y a veces es algo que reclaman dentro de la institución, o a veces uno cuando está del otro lado reclama esa parte de que, pues de ser escuchado o de ser empáticos con esa parte. Sí habla, la respuesta sí. No, está muy bien. Entonces, cuando ustedes ya hablen formalmente de su tesis, lo que acaba de decir Mariana, me lo puede decir con categorías más elegantes, más formales, en el marco del liderazgo situacional.
¿Ok? Entonces, en su presentación, antes que la gente empiece a lucubrar, a calificar y descalificar y demás, tienen que decirles cuál es el centro. ¿Sí? Entonces, por liderazgo situacional se entiende esto. Por hipertexto se entiende esto. Por situación psicológica se entiende esto. Ayúdame, Omar, con cuáles serían tus dos, nada más quiero sumarte al barco porque es otro enfoque. ¿Cuáles serían, Omar, por favor, tus dos palabras claves? ¿Qué categoría serían la clave? Las palabras clave que yo he identificado es EdTech. También pusimos, a ver, aquí lo tengo. Denme oportunidad nada más de verlo. Microempresarios también es una palabra clave. Otra es educación continua. Y ya, son las tres que habíamos definido con mi asesor de tesis. Ok, muy bien. Entonces, microempresario para mí es el core. Entonces necesito decirle a mi lector, a quien me escucha, ¿qué entiendo por microempresario? ¿Sí queda claro esto? Y no qué entiende Queta, sino qué entiendo por microempresario, porque hay una publicación de no más de 5 años a la fecha que me lo está definiendo. No es que salga solo un copecho. ¿Ok? Porque si bien están hablando de su tesis, lo que van a presentar es esta alineación metodológica, esta mejor comprensión del escenario educativo que están investigando y las últimas aportaciones, las más recientes que hay sobre este suceso educativo. ¿Se queda claro hasta aquí? De momento no nos interesa, o a mí no me interesa saber qué piensan ustedes cuando leo el estado del arte. Sí me interesa saber cómo entrelazan estas citas textuales de estas fuentes de información. Porque las citas textuales pueden ser para cualquier tesis, ¿están de acuerdo? Para cualquiera. Pero ustedes las seleccionaron, ¿por qué? Porque se alinea a mis elementos metodológicos, a mi tesis. ¿Queda claro hasta aquí? Entonces, es muy importante que sustenten con nuevas investigaciones. Si no, van a ser lentes muy viejos, que lo único que les va a mostrar es una imagen distorsionada de la realidad. Y si tienen esa imagen distorsionada, por más que se pongan creativos con la estrategia, no va a funcionar. No va a funcionar. Porque va a haber cosas que... Doctora, perdón que la interrumpa. Entonces, ahí en la introducción, podría ser sugerible a lo mejor hablar de lo que es el liderazgo situacional, de lo que es el director como tal, o como lo que es el rol del director, en esas dos partes como alineadas dentro de lo que es con otra cita a lo mejor como me comenta, más actualizada, para ir a lo mejor delimitando hacia dónde los quiero llevar, ¿no? Sí, perfecto. ¿Hacia dónde los quieres llevar? Eso es clave para todos, porque sus elementos metodológicos dicen hacia dónde quieres llevarlos y tener resultado. ¿Cuál? ¿Sí? ¿Cuál va a ser la evidencia, la estrategia, el modelo que van a proponer? Entonces, normalmente los sínodos, ¿quiénes no hicieron tesis de maestría? Bueno, más fácil, ¿quiénes sí hicieron tesis de maestría? ¿Sí? Ok, 3, wow, excelente. Muy bien, muy bien. Es que luego pregunto y nada más hay un despistado que hizo tesis. Entonces, o sea, para mí la tesis es la última experiencia formativa que da la universidad. Es una mega experiencia. Y hacer una tesis de maestría te permite consolidar esas habilidades con el doctorado. ¿Sí me expliqué?
¿Ok? Entonces, cuando estás en el sínodo, en el examen de grado, cuando yo salí de mi examen no del grado, sino el previo, ¿no? O sea, te hacen un examen previo y luego ya viene para la obtención. En el previo, salí con una cara que me dijo la directora del posgrado, no te preocupes, todos salen igual. Y tengo que quitar y me dijeron, ¿no? Entonces, siempre los sinodales jalan la tesis a lo que entienden, ¿no? A lo que quieren, ¿no? A su perspectiva. Entonces, tienen que cuidar mucho su tesis como su bebé, ¿no? Oye, ¿por qué no corre? Pues es que todavía tiene 5 meses, aguanta tantito, ¿no? Oye, ¿por qué no se da unas vueltas así como gimnasia? ¿No? Pues es que va en la prepa y nunca ha tenido un curso de gimnasia. ¿Sí me estoy explicando? Pero eso depende de ustedes. Porque muchas veces se puede preguntar justo lo que no abordaste. ¿Por qué no lo abordaste? Porque mis elementos metodológicos dicen que yo voy a abordar esto. ¿Queda claro para todos? ¿Sí? Me estoy dando la neta al planeta, chicos. Se los juro. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Seguimos leyendo. ¿Sí? Bueno, aquí lo que hice son estas características que habría que ver si corresponde o no a tu modelo de liderazgo situacional. Ok, ¿nos ayudan? En muchas instituciones educativas se evidencia un deterioro de las relaciones humanas entre docentes, personal administrativo y directivos, reflejado en una deficiente comunicación y falta de liderazgo de los directivos, así como dificultad en tener y desarrollar las habilidades sociales e inteligencia emocional, lo cual afecta negativamente el desarrollo institucional y limita en alcanzar la calidad educativa de la institución. Pausa. En la Por presente favor. investigación. Espérame, por favor. Gracias. A ver, como es su tesis, es una investigación formal, seria, con datos. Si yo hablo de un deterioro de las relaciones humanas, necesito un dato. ¿Quién lo ha evaluado? ¿Sí? ¿Cuáles son los últimos hallazgos? Igual una deficiente comunicación y falta de liderazgo, que es casi lo mismo que nos había dicho arriba. ¿Ok? Pero si le pongo yo datos, eso me va a ayudar, porque yo puedo decir, oye, estás hablando de inteligencia, habilidades sociales e inteligencia emocional y nosotros nunca hemos tenido una capacitación de eso. Entonces, ¿cómo quieres? Estoy en mi papel, ¿no? En mi rol. ¿Cómo quieres que yo resuelva esta deficiente comunicación y falta de liderazgo directivos e interior de relaciones humanas si no he tenido la oportunidad de desarrollar estas habilidades sociales e inteligencia emocional? ¿Sí? Yo considero aquí, doctora, que muchas veces esa es una de las situaciones que nos encontramos en cualquier lugar, no solo en un área, en una institución educativa como tal, pero siempre esas cuestiones emocionales, esos conflictos entre compañeros, entre situaciones así de que radio pasillo, que de pronto ni es real, o sea, ni siquiera lo dijo el director, ni siquiera, pero ya se le dio ahí esa cavidad y ya empezó uno a hablar y a meter y a cambiar y se da como esa mala información. Cosa que, bueno, yo en el plantel siempre les comento, vengan a la oficina, vengan a la dirección para que realmente estén seguros de lo que están diciendo, porque a veces ya le dijo y le redijo y le volvió a decir y ya se hizo ese es como el deterioro que yo veo en docentes, sobre todo en docentes, ¿no? De pronto ya pusieron como la más mala de todas las malas y
la directora ni se ha enterado de qué andan hablando, qué enredos ahí, qué telarañas andan armando. De pronto ya cuando me entero, ay, a ver, vengan, vamos a una pequeña reunión para aclarar. Esa es como la parte que yo veía en esa situación, que a veces acuerdo. las emociones están como así. De acuerdo, pero esta es tu tesis. Es decir, su expertise les permite elegir el enfoque de la tesis. Su expertise les permite analizar las fuentes de información. Entonces, ahorita no queremos leer su expertise. Lo que queremos es leer fuentes de información, citas actualizadas, que ustedes desde su expertise y elementos metodológicos nos traduzcan para ver hacia dónde van. ¿Ok? Esa es una. Entonces, sí necesito datos. Yo no lo puedo, José, afirmar por tu excelente sentido común y experiencia. No es suficiente. ¿Qué pasó, José? En relación a la bueno, estamos leyendo la introducción. Sí. Yo recuerdo que nos había dicho que la introducción sí era nuestro espacio y nuestra experiencia. A lo mejor lo que yo estoy, lo que le estoy diciendo a Marilena es que ha encontrado ella, pero que lo ponga ahí en la introducción, ¿no? Porque la introducción, no, de hecho, nos dijo que no llevara citas. Es correcto, y dije su espacio, 2 párrafos, máximo 3. Pero ella con lo que entra, si bien entra con la problemática, ya me empieza a meter fuentes de información. ¿Sí? Entonces, por eso, ya la introducción no tiene el enfoque solicitado de manera original. ¿Sí estamos hasta ahí? Y en la introducción es su espacio, sí, pero con relación a su tesis. No es déjame hecho al sofá y les platico mi vida porque el psicoanálisis me ha ayudado, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que mencionó al principio, ¿no sería bueno nada más desarrollarlo y ya? ¿Tan? Sí, con sus palabras. Sí. Sí. Es más, puedes incluir una experiencia muy mala y una muy buena. ¿Sí? Y esa es tu introducción. Entonces, como hemos tenido experiencias muy malas y muy buenas, tenemos que sistematizar, tenemos que tipificar, tenemos que renovar el concepto de líder directivo. Necesitamos reconceptualizar la dinámica organizacional en una institución educativa. Necesitamos proponer alternativas que nos permitan tener un ambiente más sano de trabajo y más sano como personas. Y esto se alinea a los objetivos de la especie humana de acuerdo a la ONU. Salud mental y salud física. Ya acabó. Sí, doctora, ya estoy comprendiendo un poco más. Voy a quitar esa parte de la cita y desarrollar ahí. Yo llevando a cabo esto, como que me surgieron ahí unas dudas. Que yo en un principio, ya conforme voy avanzando, a veces me hacen dudar. A veces preferiría como no saber nada del tema y como empezar una investigación así de cero, porque a mí me pasaba mucho aquí, que por ejemplo cuando estaba empezando lo que más adelante teníamos que desarrollar, donde tenía que ver citas a lo mejor más actuales y demás, pero entonces yo ya llevaba como mi propio criterio, como mi forma de percibir, y entonces decía, no, quito esta cita para lo que es para lo que es mi investigación. Ya iba como con alguna predisposición a lo mejor. Y cuando estaba, porque empecé a hacer el estado del arte, si ustedes le baja un poquito ya la investigación, quise empezar a hacer ya y me ocurría eso. De hecho, agarré los 5 primeros autores que nos pidió la primera vez y luego de pronto ya empecé a descartar. Dije, no, ahora ya no, ahora sí, porque ya va más relacionado, pero ya con mi conciencia, con mi convicción, sí, no sé si me doy a entender, es esa parte que me ocurría dentro de la investigación, que ya ponía como mi punto de mi percepción. Entonces, a veces, cuando después dije, ay, mejor hubiera escogido otro tema que no tuviera nada que ver conmigo,
que mejor No, fuera, no, que fuera aprendiendo, no no, sé. no, no, no. A ver, vamos a usar el pizarrón. ¿Sí, sí le es pertinente a todo lo que estamos hablando? O dicen, ya, pide asesoría, gastando lata, ¿no? Ok, entonces vamos al pizarrón. A ver. Todos están diagramando un escenario. Todos. Un escenario. ¿Ok? Un escenario como en el teatro. ¿Ok? Entonces en el teatro tenemos personajes. Tenemos al que se llama director, ¿no? A los docentes, a los administrativos, que luego hay un divorcio entre los docentes y los administrativos, ¿no? ¿Quiénes son más importantes? ¿Por qué les pagan más? ¿No? Y están los estudiantes, los padres de familia o tutores, ¿no? Y la comunidad. Entonces, como escenario, déjenme cambio de color para jugar un poco, como escenario hay distintas sinergias. Cuando el director interactúa con el docente, cuando interactúa con el administrativo, cuando el director interactúa con estudiantes, cuando interactúa con padres, cuando interactúa con la comunidad. ¿Ok? Ahora sucede, María Elena, que tienes tal compromiso con la especie humana que tú detectaste que hay problemas. No estoy hablando en serio, ya saben que yo no doy palmaditas en la espalda ni mis zapatos. Quizás esos sean mis defectos, ¿no? Hay ciertos entornos en los que eso es indispensable. Entonces, tú puedes hacer en este escenario, por tu expertise, yo recuerdo una discusión del director con un directivo. También recuerdo la discusión que tuvo el director con los padres de familia. ¿Ok? Muy bien. Oye, ¿y qué tienen en común estas dos situaciones? Es que no están aplicando las habilidades socioemocionales. Es una categoría abstracta. ¿Sí? Oye, ¿y eso cómo se come? Es que esta cajita de habilidades socioemocionales adentro tiene algo que se llama empatía, escucha, ¿no? Empezamos a enunciar elementos. Ahora sí. Entonces, en este escenario tenemos también historia como organización. Esta institución tiene historia. ¿Ok? ¿Por qué me refiero a la historia? Es que el anterior director te decía, ven, sí, claro, no te preocupes, y al rato, ¡pes! ¿No? El golpe, ¿no? Te despido, ¿no? O te doy el peor horario, ¿no? Y te doy la materia que me dijiste que no me dominabas, ¿no? Además, para fastidiarte y ver a qué estás. Ya, no me hagas esas caras porque vamos a llegar a la conclusión de que tienes experiencias ahí en las unidades. Entonces, estoy jugando. Entonces, así como personas tenemos historia, las Doctora, empresas... es que eso es lo que piensan, nada más piensan, pero la realidad es otra. Igual, sí, Por joven eso. ilustre, pero hay que ser formales, ¿sí? Porque si no, Marilena, ya viene con su speech, ¿no? Ya sabes, quieren que todos se lleven bien. No. Existen metodologías de trabajo bajo una concepción de liderazgo situacional, en donde todos somos corresponsables del ambiente y la eficiencia que tenemos en la escuela, ¿no? Bueno, entonces, ahora somos corresponsables, ¿eh? Sí. Pero el otro director me dijo que no, que sí, voy a inventar. Había un incentivo, él se lo iba a ganar porque él era el director y él nos decía qué hacer. Y ahora tenemos un director que hasta tiene un apoyo ahí, una doctorante, ¿no? Quisieran aquí llevarse bien, por favor, no rumores. Hay rumores, vénganse. Entonces, toda organización, como toda empresa, tiene historia. Y es algo que no puedes negar, porque todos buscamos la sobrevivencia, ¿ok? En el trabajo, todos. Habrá quien lo hagamos por trabajo y habrá otros
que lo tienen porque saben cómo meter ahí el chisme fuerte, ¿no? ¿Ok? Decir, oye, dice el director, oye, Pepe, ayúdame a darle el cráneo a este, porque ya me tiene, ya está aquí, ¿no? Ya quiero que se vaya. ¿Cómo no? Listo, estoy para el chisme, ¿no? Lo lanzo, ¿no? Como dices, radio pasillo, ¿no? Y al rato, ya no es solamente el director que lo quiere quitar, es que la comunidad dice que efectivamente hay que quitarlo. ¿Sale? Igual las empresas tienen su historia, tienen sus hitos, ¿no? Que hablamos de hitos como empresas, ¿no? Esos grandes momentos, esos grandes aprendizajes. ¿Okay? Entonces, en tu estrategia no es todos nos vamos a agarrar de la mano y sí, qué bonitos nos vemos. Eso no existe. La cuestión es, de acuerdo al diagnóstico de estas situaciones, un diagnóstico hecho desde los actores, no solamente tú como doctorante, ¿qué herramientas necesitan? ¿Y qué liderazgo necesita? Habiendo tenido el diagnóstico, puedes proponer una estrategia que tendrá sus diferentes momentos. Igual para el marketing, de repente, veo unos localitos, marketing digital aquí para el internet, y dices, y uno empieza a decir como, pues será, pues que sí, ¿no? Pero me da desconfianza, ¿no? Si realmente lo están haciendo, ¿no? Y les voy a dar otra metáfora. Yo soy muy visual, como ya se dieron cuenta, y muy analítica. Empiezo, es un deporte. Lo disfruto mucho. Si ustedes se imaginan un resorte, ¿ok? Si yo lo jalo mucho, ¿qué pasa con el resorte? Así. Como que pierde la cualidad. Pierde la cualidad. ¿Ok? Si lo jalo muy fuerte, o se pega más, o se rompe. También. Me dice una tercera alternativa. Entonces, las personas, las organizaciones, las empresas necesitan que le ayudes poco a poquito, por las fases. No muy rápido, ¿no? Decía, ya nos transformamos, ahora somos líderes situacionales, y dices, órale, ¿no? Pero ya despidieron a fulano, ya me dijeron. Entonces, es una estrategia que depende de todos. Todos son corresponsables de la transformación del clima organizacional a partir de una concepción de liderazgo particular que no tiene que ver con el rol, con el puesto de trabajo, tiene que ver con todos, pero es un proceso. ¿Partes de cero? No. Esa es la maravilla del diagnóstico. Porque seguramente hay puntos o herramientas que ya las tienen como más afinadas, ¿no? La empatía, oye, pues todos se peleaban contra todos hasta que de repente dijo Juanita, necesito apoyo porque mi mamá está muy mal, ¿no? ¡Bum! Se va a la comunidad. ¿Qué necesitas? ¿Sí? En esa situación fueron muy empáticos, porque nadie, no es blanco y negro, ¿están de acuerdo? O sea, la vida, las personas y las organizaciones no son blanco y negro. A veces en un momento son blanco y 5 meses después son varios tonos de grises, porque tampoco hay absolutos. ¿Sí? ¿Sí estamos? ¿Ok? Yo recuerdo cuando la primera vez que coordiné una actualización de plan de estudios fue en 1995. ¿No? De repente la carrera de comunicación dijo, no sale nuestro plan de estudios. Por algo estaba yo y dije, la actualización, yo. Entonces sabíamos los buenos y los malos. Los malos eran de la Universidad Veracruzana. Los buenos éramos amigos. Resulta que al final los buenos y los malos dijimos, yo me quisiera inscribir en esa carrera. Y fue de semanas, no meses de trabajo, fue de semanas que caían súper atrasados. Entonces dije, padre, y el director entonces decide nombrarme representante de academia, representante ante el comité de investigación, y bueno, yo tenía que coordinar la academia y decir que íbamos a trabajar. ¿Qué decía Radio Pasillo? ¿Qué hace Keta, que es pedagoga, como responsable de la Academia de Comunicación? ¿Okay? Aparece el CADEC, y entonces el Centro Basado de Comunicación estudia la maestría en publicidad. Bueno. Pero en ese tiempo, cuando yo era responsable de investigación, representante de la academia, miembro del comité de investigación, iba yo a las reuniones del CONEI, tal, Keta pierde piso.
Y había una asistente, una secretaria sensacional, todavía tengo comunicación con ella. Y entonces, no sé, llego al área de talleres, iba yo con otra maestra que es una de mis gurús, que ya falleció hace varios años. Y entro yo y algo le digo a Evita, la secretaria, no me acuerdo qué le dije, les juro que no le dije, pero ella, mi gurú me dijo, ¿ya viste cómo le hablaste a la señora Evita? Y yo así, wow, así, okay. Entonces, puedes decir, oye, Keta, pues es muy formal, muy respetuosa, pero hay momentos, y todos pasamos por eso, en lo que no dejamos de ser respetuosos, ¿sí? Hay momentos, ¿sí? Algunos tienen momentos de mucho respeto. Entonces, por eso necesitamos diagnosticar, ¿sí? Para no partir solo de mi experiencia, sino que formalmente, aplicando instrumentos, he recolectado datos para describir en qué realidad nos estamos moviendo y cuál es la mejor estrategia. ¿Sí me expliqué hasta aquí? ¿Sí? ¿Todos? Entonces, no estoy diciendo, echen a la basura su expertise, no, es su base, es su plataforma, pero tienen que apoyarla, desarrollarla con las últimas aportaciones, con lo más reciente. ¿Por qué? Porque no es una tesis de licenciatura, es de doctorado, o sea, están acariciando la innovación. ¿Sale? Okay. Entonces, mi tesis fue innovadora y la verdad yo no pretendía eso, pero bueno, mi comité me dijo, está innovando porque papá. Luego si quieren les platico. Entonces, cuando los leemos, estamos viendo desde dónde está construida su mirada. ¿Ok? Oye, es que yo he visto y demás, sí, tú has visto, pero dime cuáles son tus nuevas herramientas teóricas, conceptuales, de investigaciones, para este caso estado del arte, que te han renovado la mirada, que te han vuelto a estructurar la mirada. ¿Ok? Más o menos hasta ahí. ¿Para todos? ¿Qué piensan? Muchas cosas. Doctora, estoy pensando en esto que está diciendo, pero también estoy pensando en el desarrollo del estado del arte. Nosotros tenemos que crear el modelo a seguir para la estructura, o sea, ¿lo proponemos o hay alguna guía? Ya habíamos hablado un poco de eso, ¿no? Cuando, ¿se acuerdan que hice como la campana de Gauss? Y cómo terminábamos en la evaluación. Okay. Esa es una manera de estructurarlo. Lo que tiene Marielena abajo es información institucional. Vamos a ver cuándo sí empieza el estado del arte. Porque la información institucional es contexto, es donde nos estamos moviendo, ¿sale? Es como el CONALEP, ¿han escuchado del CONALEP? Espero que sí, porque fue un parteaguas en este país. Y sí, lo sigue siendo, pero políticamente no conviene. Entonces la ficción muchas décadas. Okay. Entonces... Conviene, doctora, perdón, porque en la comunidad donde yo estoy está lo que es el CONALEP y lo que es COVAC, y siempre los chavos traen su pique ahí y siempre también institucionalmente tenemos como esa cierta comparativa las instituciones, pero ahorita dice usted que no conviene. ¿Por qué? ¿Y ya vieron cómo me está viendo Marta? Marielena. ¿Ya ven cómo le cambió el tono? Dígame, a ver, ¿por qué? ¿No? Mira. No, para nada, doctora, solo... Es una inferencia, ¿no? Está bien. Es como si se ponen a insultar a la UNAM, dije, momento,
Le voy a sacar mi playera de los 100 años, ¿no? Tiene escudo aquí y acá, y dice 100 años. ¿Sí? La compré allí afuera en Copilco, ¿no? Y sí, así, por favor. Que tiene sus problemas, ¿no? Como todas. La cuestión aquí es que ya no estás hablando de la comunidad y de estudiantes, no de administrativos, no de docentes, no de directivos. ¿Ok? Entonces, hay algo que se llama concepto social de la profesión. Hay algo que se llama responsabilidad corporativa, reputación corporativa. ¿Ok? Entonces, la reputación se va haciendo con el tiempo, pero gracias a que la gente lo recuerda y lo replica. Es como les decía yo que escuchaba una chava adolescente cantando Pandanero y el pan de tinta, y con alegría, y dije, wow, ¿no? ¿Ok? Ustedes dicen, se me hace algo extraordinario, porque le da felicidad. ¿Ok? Entonces, siempre hay etiquetas y percepciones, pero estoy segura que no compiten sobre lo mismo. ¿Okay? Si me pongo muy perversa, hay líderes no formales que tienen ganancia fomentando los conflictos. En un momento del desarrollo del ser humano, en donde todavía tiene que resolver cosas y donde tiene mucha hambre de un líder. Ya después lo puedo votar, ¿no? Pero de momento, entonces, desde la antropología cultural pertenecemos a diferentes tribus. Ustedes recordarán cuando el adolescente se pone a pelear con el papá, digo, cuando está, o con el componente biológico, ¿no? Está viendo fuerzas, ¿cierto? Está midiendo fuerzas. ¿Para qué? Para distanciarse y decir, eres tú, pero yo soy yo. ¿Sí o no? Ustedes siempre dijeron que querían ser como sus papás. Yo una temporada así, y después dije, no, gracias. Y después dices, bueno, sí, ¿no? Por esto y esto y esto y esto. Entonces, esos conflictos de afuera, no sabemos de dónde vienen. Marilena tiene una percepción, por supuesto, pero no podemos ser conclusivos. ¿Se os explica, no? No podemos ser categóricos de que esa percepción es lo más cercana a la realidad. Es una percepción válida, por supuesto, pero debe sustentarla con la recolección de datos formal. ¿Sí me voy explicando hasta aquí? A ver, en la Ciudad de México hace como 25 años, 20 años, no sé. En lugar de suspender los conciertos punk o de chavos banda, los que iban al Museo del Chopo, ¿no? Los dark o darketos, ¿no? Los góticos. En lugar de suspender esos conciertos, lo que hacían era a la entrada dejar todas sus armas. Entraban al concierto y cuando salían se las regresaban. Eso es algo extraordinario y tiene que ver con una cultura de negociación. Es decir, yo quiero disfrutar el concierto. Y la autoridad dice, nosotros no queremos que se destrocen el concierto. ¿Ok? Entonces, hay experiencias de la sociedad, de las comunidades, de las tribus, de los chavos, que son muy significativas en la construcción de identidad personal y de identidad grupal, ¿no? De mi tribu, de mis cuates, de mi banda. Entonces, necesitaríamos acercarnos a esto. Y hace muchos años, en un proyecto muy malo, ¿no? El jefe era terrible, en más de un sentido. Pero me presentó a un chavo banda, que era líder de otros chavos banda. ¿Sí? Entonces era muy interesante porque él decía, es que yo ya viví lo que tú viviste, le decía el chavo banda, ¿no? Ya me drogué, ya me perdí, amanecí no sé dónde, ¿no? Ya casi me matan, Entonces podemos hablar porque podemos hablar de tú a tú. No, o sea, como pares. O sea, la autoridad, fíjense, la autoridad se concede. ¿Ok? Para que alguien tenga poder en mí,
tengo que decirle, lo puedes hacer. Si no concedes, no se ejerce. Ese es Michel Foucault. El poder se ejerce. No estoy diciendo que cites a Michel Foucault, Mariana. ¿Ok? Lo que sí, vamos a inventar, si te enfocas a estos chavos que están peleando, la pregunta es por qué se pelean. Por puro deporte, ¿no? Para tener de qué hablar, la anécdota, ¿no? Yo fui y le pegué al grandote, sí, te fijaste. Entonces, eso implica un sentido de comunidad, provoca la convivencia. ¿Ok? Y eso es el pegamento de estas personas, le da sentido de existencia. Entonces, no podemos tener una perspectiva moralista, no deberían de ser, No estoy diciendo que la tengas, Mariana, lo que compartís es una preocupación y es auténtica, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, ahorita con tanta violencia que hay, pues los abuelos y ahora sí los papás están yendo a dejar a los niños, recoger a los niños. Dije, por fin, ¿no? No es en todos lados. ¿Sale? Porque antes depositaban al chamaco, no importa qué edad, y luego lo recogían. Y la responsabilidad de educar, pues es de ellos, ¿no? Para eso están, les paguen, ¿no? Entonces necesitamos, si fuesen estas tribus, que hay muchos estudios sobre cómo se forman estos tribus, cuál es ese pegamento que les da su razón de ser. Y esa pelea es catártica, es como los, ¿cómo se llaman esta porra inglesa? Que luego mata gente y destruye. Los hooligans. Hooligans. Entonces, hay un estudio. O las barras. Las barras, perfecto, excelente. Entonces, hay un estudio formal, así con categorías, teorías, recolección de datos, que dice que realmente los hooligans cumplen una función social básica, esencial. ¿Cuál es? Que la gente se pelea y llega a su casa. Entonces, prefieren que la gente se pelee por un partido de fútbol, que se pelee porque tiene hambre, porque perdió su empleo. ¿Ok? Porque el jefe lo despidió porque no quiso prostituirse. Más o menos hasta ahí. Sí, sí, Mariana, ya levantaste el lazo. ¿Sí? ¿Qué es prostituirse? Hay una película de los 70s que se llama Cómodas Mensualidades, no la he visto, es buenísima. Cómodas Mensualidades. Llega el esposo con su esposa, vamos a tener que reunir con mi jefe, vamos a comer en su casa. Ah, pues está bien, te compré esto, se lo boté en la cama. Y eran rellenos. Para verse más así. ¿No? Qué cosas, ¿no? Entonces, lo que quiero decirles es algo que ya veníamos trabajando, me van a dejar afónica. Algo que veníamos trabajando es no perderse la hoja, ver el bosque. Dense la oportunidad de hacer un diagrama del suceso educativo que van a abordar. ¿Sí? Dense esa oportunidad. Porque yo sé que en su cabeza tienen escenarios, situaciones, actores, sinergias. Todo eso está ahí. Entonces, yo sí los invitaría a hacer ese ejercicio. ¿Sí? Igual, lo pueden presentar el sábado, ¿no? Para dedicarle la mitad de la sesión, nada más. Y seguimos con el estado del arte. Porque el doctorado lo que genera es una capacidad de sorpresa sobre esas capas de la realidad. Yo no sabía que existían. O lo que yo pensaba con mi valioso sentido común como docente, como empresario, ya existe. Sin embargo, yo puedo agregar valor porque aquí hay estas minucias de diferencia que yo sí puedo trabajar. Más o menos hasta ahí. Lo pueden hacer con la mano, no importa. Lo pueden hacer con la mano, así un poco como yo, si quieren, agarran y toman foto y ya la compartimos. Para que vean la complejidad, ¿no? Oye, pues es que el director se lleva bien con fulano y fulano, que son profes, ¿no? Oye, ¿y esos profes estaban antes que llegara? No. Porque luego pasan instituciones y lo hemos vivido,
Ya murió el rey, que vive el rey, ya llegó el nuevo jefe y viene con su equipo, ¿no? Establece su equipo. Lo despiden a todo su equipo y viene otro y trae su equipo, ¿no? Por decir algo. Entonces siempre les digo, el jefe que tú ves ahí sentado tiene historia para comportarse de esa forma, ¿no? Radio Pasillo, ¿por qué pesa tanto? Porque no creemos en las autoridades, no de manera absoluta. Hay autoridades en la persona. ¿Vale? Cuando yo paso de México a Querétaro, la primera vez, que solo viví 6 meses, aquí en Querétaro, yo trabajaba para Hacienda, para el INCAFI, Instituto Nacional de Capacitación Fiscal. Preguntaron, ¿quién se quiere ir a Querétaro? Nos descentralizamos, pum. A los 3 días le avisé a mis papás, lo cual se fueron de espaldas porque la única mujer en la del medio y era la primera que salía de casa. Entonces, cuando nos convoca la directora general para avisarnos de esta descentralización, ¿qué hace? ¿Qué dice? Les voy a decir algo que yo ya sé, que ya saben, pero hoy me toca decir. ¿Sí? ¿Por qué Radio Pasillo? ¿Por qué hablar con el WhatsApp, no? ¿Saben? Me avisaron y entonces me dijo, nuestro teléfono es compuesto, entonces, si bien utilizo metáforas viejas, ahorita elegantemente a nivel organizacional hablamos de un social listening, es decir, la comunicación en medios, redes sociodigitales, de los propios colaboradores, de los propios empleados, ¿ok? Entonces nos abre otro mundo, ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Por qué nos abre otro mundo? Porque por primera vez podemos leer y escuchar el chisme. Leer y escuchar la imagen construida por los colaboradores a partir de la interacción. ¿Sí? Más o menos hasta ahí, ¿no? ¿Sí? ¿Qué piensan? ¿Sí les está sirviendo? ¿Con qué se están quedando? Denme chance de escuchar a cada uno de ustedes y terminamos la sesión. Por favor. No se amontonen. Hola, yo doctora. Adelante. Buenas noches. Justo le comentaba hace rato a Natividad que estaba preocupada porque pues he sentido un poco incómoda todavía con mi tema. Y la plática de hoy, bueno, la charla de hoy me ha ayudado mucho, porque pues sí hay muchas cosas, bueno, no hay muchas cosas, hay detalles que tiene que la hacen pues lo hacen diferente y que fue pues precisamente por lo que lo escogí y otras cosas que he encontrado la elaboración del estado del arte, que pues sí me están ayudando mucho. Gracias, nada más eso quería comentar. Qué bueno, gracias. Ujú. Bueno, yo me he perdido, bueno, en esta última semana me he perdido mucho sobre, en realidad, cuál es el objeto de estudio, pero bueno, ya revisando y escuchando esta sesión, pues como que vuelvo otra vez a retomar y a pensar que ese objeto de estudio pues ya está definido y pues no hay que salirse de eso, ¿no? O sea, hay que tenga congruencia tanto los elementos metodológicos como la investigación del estado del arte. Por eso es la helicoidal. Parece que es lo mismo, pero es más amplio, más complejo, más profundo. Síganle. ¿Quién más? A mí me gusta mucho esta parte de los escenarios. De hecho, desde el fin de semana pasado, o sea, que me retroalimentó y elaboró como las cajitas, fue así como de, sí es cierto, o sea, como que hay que ir contemplando las situaciones. Entonces, ahorita volvió a comentarlo
con Male y efectivamente, ¿no? O sea, como que te ayuda a verlo de una manera diferente y además contemplas los elementos que vas a tomar. Puedes decir, ¿sabes qué? Que son muchísimos, por eso hay que seleccionar. ¿Dónde selecciono? ¿Qué factores? En mi hipótesis. ¿Sí? En mi hipótesis. Porque hay un montón. Pero este es mi recorte. Oiga, mi doctorante, pero le falta. Un momento. Estos fueron seleccionados por esto. Y si me pregunto eso, mi respuesta tentativa es esta. Cuando termine mi tesis para mi postdoctorado, veo las otras variables. ¿No? ¿Quién más fue eso? Como el profe que va a ver al techo, a ver quién se anima, porque si se queda uno viendo, ya me tocó. ¿Qué pasó, Pues yo Oscar? en mi caso, doctora, me quedo con el rol del director, bajo el liderazgo situacional, y se acabaron todos los otros elementos. Ok, pero no puede haber director sin colaboradores. Okay. Sí, pero ahí ya me señaló, bueno, no usted, sino yo ya había, creo que involucrado muchos elementos, entonces voy a delimitar a esa parte, considero que así lo abordo más, de una forma más avanzada. Entonces, esto es importante para todos. María Elena selecciona desde la perspectiva del director. ¿Ok? Perspectiva sobre qué? Sobre la calidad educativa, sobre conflictos, sobre docentes, sobre estudiantes, sobre comunidad. ¿Pero desde dónde? Desde la perspectiva del director. ¿Sí me explicó? Entonces yo no lo puedo sacar de contexto, porque si no, no sirve. ¿Vale? Bien, María, gracias. Seguimos. Yo tal vez me quedaría con la pertinencia en el uso de las fuentes de información, como el ejercicio de ponerlas a dialogar, porque ha sido el ejercicio que yo llevo, un poco como encontrando diferentes perspectivas que iluminen el mismo fenómeno e ir viendo que de pronto, no sé, en el caso de contenido digital para uso didáctico, es importante crear narrativas nuevas porque de repente hay ciertos contenidos que desde mi punto de vista deberían impactar como de manera positiva. Sin embargo, por mucho que me guste, no sé, la serie Merlí, eso, el hecho de que los públicos juveniles la consuman en un texto, da cuenta que no por ver la serie te interesas por el contenido filosófico, sino por el melodrama, que es muy español y muy así. Entonces, voy viendo como esta parte de que esta pertinencia del uso de fuentes de información me ayuda a ir dibujando un poco mi tema, como de una manera más compleja. Entonces, Y ya no es tema, es tesis. ¿Okay? Ya no es tema. Para tema ya hubiéramos acabado, colegas. Es una tesis porque hay una pregunta que me estoy planteando. Y a partir de la recolección de datos con nuevos ojos, con nuevos lentes, yo voy a concluir una imagen lo más cercana a la realidad. Ojo, esta imagen, esta estrategia, este diagnóstico, lo más cercano a la realidad es darle objetividad a su tesis. Una tesis es objetiva cuando se acerca lo más posible a la realidad que recortó. No es porque no voy a meter mis sentimientos, ¿no? Es cierto. Después, si quieren, les platico la base epistemológica. Entonces, ¿por qué nuevos lentes? Porque me van a decir qué nuevas herramientas hay para analizar, para describir y evaluar lo que yo seleccioné, el recorte que hice. Y eso a su vez me va a permitir a mí renovarme en mi postura teórica. Oye, pero es que yo soy de Saussure hasta la muerte, y más allá. Ok, pero ¿qué sucede con la escuela de Saussure actualmente? Que han ido integrando nuevos elementos para comprender el desarrollo de la lingüística en entornos digitales.
Entonces ahí soy congruente con mi pilar teórico. ¿Ok? ¿Sale? Bien, gracias, Oscar. Bueno, en mi caso creo que la parte de poder generar un diagrama y poder verlo de forma mucho más general, creo que eso va a aportar demasiado. No lo había visto de esa manera y creo que así lo voy a empezar a implementar para un poco aclarar algunas dudas que tengo al respecto. Hazme un favor, Oscar. Perdón, Omar. Perdón. Sí. Cuando lo tengas, me lo puedes mandar por WhatsApp. Sí, claro. Ajá. ¿Ok? Y gracias. Y empezamos contigo la próxima sesión. Ok, perfecto. Para apoyarte ahí un poco más. Pero siempre es tomar distancia. Es como cuando la pareja hace algo que no te gusta, pero no sabes qué es. Entonces vas con tu cuate, ¿no? Y le platicas. Es que dijo, y me dijo, y luego yo le dije, y entonces, y ya cuando lo platicas dije, ya sé dónde la regué, ¿no? Porque tomas distancia. Entonces el diagrama les permite, no me vayan a hacer una estructura conceptual. No quiero categorías en jerarquía, de la más general, la más pacífica, sino como escenario, como el teatro, ¿sí? ¿Quiénes están interactuando? ¿En qué situaciones? ¿Qué sinergias? ¿Sí? Entonces, inténtenlo así. Es decir, no me interesan cajitas muy alineadas. Lo que quiero es el escenario, así como se los pinté. Dinámico, flexible y siempre en movimiento. Gracias, Omar. ¿Ricardo o Omar? ¿Cómo prefieres? Cualquiera de los dos. ¿Sí? Okay. Ya, por cualquiera de los dos no está perfecto. Gracias. Bueno, gracias, Omar. Bien, ¿quién más? ¿Alguien más? Bueno. Con la categoría de objetividad, espero les quede muy claro por qué necesitan fuentes de información ultra recientes. ¿Sí? Oye, es que yo soy súper experta, súper experto. Sí, pero por algo estás en el doctorado. Y a mí me pasó igual, o sea, yo llegué con mi tutor, con mi director de tesis, el doctor Miguel Ángel Campos, que todavía vive, ¿no? Le escribí un correo ahí para saludarlo. Y entonces, mi proyecto de tesis, que todavía lo tengo, ya está amarilla la hoja, ya saben, era proponer una didáctica de las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque alguien escribió una didáctica para la investigación de las ciencias sociales, Ricardo Sánchez Puentes, de lo que era antes el CESU, que luego fue el ISUR. Entonces mi tutor, siempre sádico, pero lo adoro, ¿no? Sí, está bien, ponte a leer esto, ¿no? Y nada de te platico y te explico, ponte a leer. Se acabó. Y entonces alguien me dijo, te están calando, te están midiendo. Me fue muy bien. La verdad, estoy súper agradecida del doctorado y lo que he podido hacer gracias al doctorado. Entonces, por favor, ¿queda claro entonces por qué necesitamos fuentes de información recientes? ¿Sí? ¿Okay? ¿No hay dudas, quejas, sugerencias? ¿Delito? ¿O más o menos? ¿O así? Ok, gracias. Eleazar, ¿qué dices? No está. Ah, ok. Pero aquí ando cuidando la estabilidad de mi red. Ok, no, pero el dedito sí lo puedes poner ahí gráficamente, no te preocupes. Ok, va, gracias. Bueno, entonces, gracias por la paciencia del día de hoy con esta melodiosa voz. Y pongámonos a trabajar. Ya urge. Y ya tienen todas las ganzúas. Bueno, todavía les puedo dar más, pero con esas ya lo hicieron. Pero hay que ponerse a leer. ¿De acuerdo? ¿Listos? Sale pues, jóvenes. Un abrazo y nos vemos el sábado. Cuídense mucho. Gracias. Bueno.